Bueno, comenzamos nuestra revisión de los grupos de protistas con los grupos excavata y rizaria. Aquí tenemos el mismo diagrama que vimos antes, donde vemos la posición de estos grupos. Aquí están los excavados y aquí están los rizarios. Los rizarios forman parte de este supergrupo SAR que lo menciona el libro de texto que estamos usando. Pero no es, si ustedes están usando otro libro de texto que no menciona esto, no se preocupen mucho, no es muy importante. Ok, el grupo excavata, que también se les llama los excavados, se caracterizan porque todos son unicelulares, tienen flagelos, tienen una parte de sus células, tiene un surco que usan para la alimentación y a este surco se le llama la excavación y a eso le da el nombre al grupo de los excavados y está compuesto por cuatro subgrupos principales: los diplomónados y parabasálidos, que en conjunto se llaman también metamónadas. El libro menciona ese nombre por si acaso lo ven por ahí. Y los euglenoideos y kinetoplástidos, que en conjunto estos dos se les llama también los euglenozoos. A los kinetoplástidos, el libro también los llama en diferentes partes tripanosomas. Los tripanosomas son parte de los kinetoplástidos, nada más por si lo ven y les confunde el uso de los términos. Ok, vamos a empezar viendo los metamónadas. Los metamónadas son protistas anaerobios, o sea, viven en ambientes sin oxígeno y por lo tanto sus mitocondrias están modificadas para poder llevar a cabo la respiración celular sin oxígeno. Tienen varios flagelos en cada célula y tenemos dos grupos principales: los diplomónados, que se caracterizan por tener dos núcleos iguales en cada célula. Entonces aquí en esta parte tenemos un diplomónado del género Giardia. Vean que tiene dos núcleos aquí la célula y tenemos varios flagelos que usan para impulsarse. Eh, Giardia y otros diplomónados tienen mitocondrias vestigiales, básicamente casi que no las usan para producir ATP. Las reacciones químicas que producen ATP se producen en el citoplasma de la célula. Y Giardia es un parásito intestinal y produce diarreas severas en seres humanos. Y debe tratarse porque si no la persona se puede deshidratar muy rápido y puede entrar en shock. Entonces, Giardia es un patógeno problemático en muchas partes del mundo. Los parabasálidos pueden ser mutualistas o parásitos, dependiendo de la especie. Tienen una membrana ondulada, muchos de ellos. Aquí se ve en esta imagen, aquí abajo tenemos tricomonas, que es donde muestra o se ve parte de esa membrana ondulada que usan para también pues moverse. Y sus mitocondrias están modificadas en unos órganos que se llaman hidrogenosomas, que además de producir ATP, producen hidrógeno. Aquí tenemos dos ejemplos. Aquí tenemos en esta foto en grande tenemos el género Triconinfa, que son protistas que viven en el tracto digestivo de las termitas, que es un medio anóxico, entonces anaerobio. Entonces, estas triconinfas forman parte de la microbiota intestinal de las termitas. No solamente los seres humanos tenemos microbiota intestinal, sino que prácticamente todos los animales tienen una microbiota intestinal y triconinfa le ayuda a las termitas a poder digerir la sustancia principal de la madera, que es una sustancia muy dura, muy difícil de digerir. Las termitas no pueden digerir esa sustancia por sí mismas y entonces necesitan de la presencia de triconinfa en sus intestinos. Y acá abajo en esta foto tenemos Trichomonas vaginalis, que es un parabasálido que es parásito y infecta el tracto urinario de seres humanos y puede causar infecciones severas sobre todo en las mujeres.
les puede causar irritaciones y la mayoría de los hombres pueden portarlo, pero generalmente son asintomáticos por alguna razón, aunque en algunos casos también se pueden producir infecciones dolorosas también en hombres. Ese es el grupo de las metamónadas. En el siguiente grupo de los excavados es el grupo de los euglenozoos, que se caracterizan por tener un flagelo. Tenemos dos grupos principales, los euglénidos, en los cuales muchos son fotosintéticos o mixótrofos. Eso quiere decir que pueden ser fotosintéticos, pero si está en un ambiente sin luz, entonces pueden empezar a alimentarse de bacterias o de otros protistas. Habíamos visto que tienen un flagelo con una mancha ocular ahí para poder dirigirse hacia donde está la luz. La mayoría son de agua dulce, pero también hay especies marinas y habíamos visto ya el caso de Euglena. El otro gran grupo de euglenozoos son los kinetoplástidos, que se caracterizan por tener una sola mitocondria con una agregación de ADN que está localizada muy cerca de la base del labelo, que se llama el kinetoplasto. Eso es lo que les da el nombre. Kinetoplástidos a veces se escribe con C al inicio, entonces se puede pronunciar cinetoplástidos dependiendo del libro donde ustedes vean escrito. Eh, Algunas especies son mutualistas de animales de la microbiota intestinal, pero también hay especies de vida libre que son depredadores de otros protistas, o también tenemos especies parásitas, sobre todo que son parásitas que viven en los tejidos, en la sangre de los vertebrados, sobre todo. Como esas especies viven en la sangre de vertebrados, entonces tienen insectos chupadores de sangre que funcionan como vectores. Tenemos dos casos acá, el caso de Trypanosoma cruzi, que es el agente que produce la enfermedad de Chagas, que es una enfermedad que afecta sobre todo los tejidos del corazón y del hígado y otras partes del tracto digestivo. Y es una enfermedad que si no se trata puede llegar a causar la muerte después de algunos años. Y es una enfermedad que la tenemos aquí en Costa Rica y está en varios países de América tropical y es difícil de tratar, es difícil de diagnosticar, se necesita más investigación en esa enfermedad. También está Trypanosoma brucei, que es otra especie del género Trypanosoma, que es el agente causante de la enfermedad del sueño, que es una enfermedad famosa en África. Esta especie de tripanosoma lo que hace es atacar los glóbulos rojos de la sangre y los destruye y pues eso causa que la sangre de la persona no pueda llevar suficiente oxígeno a sus tejidos y esto le causa un estado de letargo, cansancio, somnolencia, que si no se trata también puede llevar a la muerte de la persona. Esos son los euglenozoos. El grupo de los rizarios, que se pueden escribir en español con o sin H, como lo ven acá, se caracteriza porque son protozoarios que son unicelulares, pero tienen un caparazón rígido que cubre la célula. De ese caparazón rígido salen a través de poros pseudópodos muy delgados que son utilizados por estos rizarios para capturar bacterias y otros protistas pues más pequeños. La gran mayoría de estos rizarios viven en el mar, ya sea flotando cerca de la superficie del mar o pegado a las rocas o el fondo marino. Tenemos dos grandes grupos. El primer grupo son los foraminíferos, que se caracterizan porque su caparazón está formado de una sustancia llamada carbonato de calcio, que es una sustancia que cuando van muriendo los foraminíferos caen los caparazones al fondo del mar y forman depósitos de piedra caliza. Así es como se ven los foraminíferos en el microscopio. Vean que esto sería la caparazón, adentro está la célula y estas estructuras que parecen pelos son pseudópodos sumamente delgados que son los que utilizan, los extienden en todas direcciones y capturan otros protozoarios o bacterias con esos. Aquí se ve una fotografía al microscopio electrónico de barrido.
vean que la célula va formando como diferentes compartimentos que se van acumulando conforme la célula va creciendo. Algo parecido a un caracol. Después están los radiolarios, que es el segundo grupo de rizarios, que se caracterizan porque su caparazón está formado por una sustancia llamada sílice, que es básicamente vidrio. Y entonces su caparazón también es duro, pero está formado por ese sílice. Vean los pseudópodos muy delgados en todas direcciones, extendidos, y las caparazones de sílice tienen unas formas muy curiosas, muy intrincadas, y cuando se acumulan en el fondo marino llegan a formar una piedra llamada sílex, que es básicamente es una piedra muy como vidrio, con características de vidrio. Ok, con eso terminamos este segundo video, y en el próximo vamos a ver los grupos de estramenófilos y alveolados.